Bueno, yo tengo la oportunidad de hablar sobre la consejería y la santidad. Y cuando hablamos sobre la santidad y en consejería bíblica hay diferentes caminos que podríamos tomar. Por ejemplo, podríamos hablar sobre la importancia de la santidad del consejero en consejería. O podemos hablar sobre cómo tan importante es la santidad de Dios en el proceso de consejería bíblica también. Pero hoy lo que queremos hacer es hablar sobre la santidad y la consejería bíblica desde la perspectiva de ver a la santidad como el objetivo de la consejería al aconsejado. Es decir, como un fin, la santidad es la meta principal de consejería bíblica. Y quiero explicar este punto un poco más haciendo un contraste primero entre los métodos seculares de la consejería y el método bíblico, porque hay entre la consejería secular y la consejería bíblica hay una diferencia. Lo que ellos están tratando de alcanzar y también lo que la consejería bíblica trata de alcanzar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dar un poco más un fundamento, un poco más teoría y después vamos a dar algunas cosas más prácticas. Primero, lo que quiero hacer es dar una definición muy básica de lo que la consejería en general es. No necesariamente la consejería bíblica o la consejería secular, pero en general. Hay una definición de un autor y él dice que la consejería es una conversación en la que una persona con preguntas, dificultades y problemas busca la ayuda de alguien creyendo que esa persona puede brindarle respuestas, soluciones y ayuda. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, ahora vamos a hablar un poco más sobre el tema. Y ahora lo que quiero hacer es hablar sobre el objetivo de la consejería secular, porque cada persona que es un consejero tiene un propósito, tiene un propósito en mente. Incluso la consejería secular. Todos los modelos de consejería tratan de convertir al aconsejado en algo. Buscan algo para el aconsejado, algún tipo de crecimiento, algún tipo de cambio en la persona. Normalmente, la gente no entra en la consejería y va a un consejero y dice, bueno, todo está bien, no tengo problemas. Normalmente no es así. Cuando una persona quiere consejería es porque normalmente tiene problemas. Quiere ver un tipo de cambio en su vida. Y siempre la meta de consejería es este tipo de cambio. Pero, como dije antes, la consejería secular tiene un propósito diferente normalmente de lo que los consejeros bíblicos tienen. Por ejemplo, una definición de la psicología es eso. La psicoterapia es la aplicación informada y sencilla de técnicas derivadas de principios psicológicos establecidos por parte de personas cualificadas a través de la formación y la experiencia para comprender estos principios y aplicar estas técnicas con la intención, escuchen, este es importante, con la intención de ayudar a los individuos a modificar las características personales como los sentimientos, los valores, las actitudes y los comportamientos que son juzgados por el terapeuta como inadaptados
o desajustados. Otra definición que vemos, y podemos ver en esta definición que la meta de consejería secular o psicoterapia es el cambio en la persona. ¿Podemos verlo? ¿Sí? Otra definición de la Asociación Americana de Psicoterapia dice eso. La psicoterapia o terapia de conversación es una forma de ayudar a las personas con una amplia variedad de enfermedades mentales, dificultades emocionales. La psicoterapia puede ayudar a eliminar o controlar los síntomas problemáticos para que la persona pueda funcionar mejor y aumentar el bienestar y la curación. Y escuchen, entre los problemas a los que ayuda la psicoterapia están las dificultades para afrontar la vida diaria y el impacto de un trauma, una enfermedad o una pérdida como la muerte de un ser querido y trastornos mentales específicos como la depresión o la ansiedad. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahora es explicar que cualquier tipo de consejería, sería secular o consejería bíblica, siempre estamos buscando un cambio en la persona. Estamos tratando de ayudar. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que hay una diferencia entre lo que la consejería secular hace y también lo que la consejería bíblica hace. Algunas ramas por ejemplo, de la psicoterapia van a tratar de llevar adelante esta transformación al cambiar los pensamientos malos, ambientes o autoestima. Entonces, algo que es importante entender que en la consejería bíblica no intentamos ayudarles a mejorar necesariamente su vida, ni a cambiar su entorno, ni a darles habilidades para afrontar pensamientos insanos. Principalmente, lo que estamos buscando en la consejería bíblica es la santidad. Es lo que estamos buscando. Cada persona en esta iglesia ahora es un consejero hasta un punto. La pregunta es, ¿qué tipo de consejero? ¿Qué tipo de cambio estás buscando cuando estás con una persona que necesita tu ayuda? Bueno, ahora lo que quiero hacer es explicar un poco lo que es el objetivo de la consejería bíblica, porque, como dije, hay una diferencia. Y cuando hablamos sobre la consejería bíblica, la meta, esencialmente distinto de consejería secular, es obviamente la santidad. Estamos buscando la santidad. J. Adams dice eso sobre la consejería bíblica. El cambio bíblico es el objetivo de la consejería bíblica. Bueno, por tanto, creo que de esta idea que la consejería busca el cambio, bueno, de esta idea surgen dos grandes cuestiones o preguntas que queremos responder hoy. Entonces, lo que queremos hacer ahora es responder a dos preguntas que tenemos. Primero, es la pregunta, ¿qué tipo de cambio estamos buscando? Es decir, ¿estamos tratando de cambiarlos? ¿En qué? Y la segunda pregunta que queremos responder es, ¿cómo podemos ayudarles a cambiar? ¿Sí? Y esta parte va a ser un poco más práctica. ¿Qué podemos, por ejemplo, hacer con la persona que estamos ayudando en el momento? Entonces, ahora voy a tomar el resto de este tiempo para responder a estas dos preguntas.
Entonces, bueno, pregunta uno. ¿Qué tipo de cambio estamos buscando en la consejería bíblica? En términos simples, en la consejería bíblica estamos buscando el cambio que lleva a la persona a la imagen de Dios. Es decir, la santidad del aconsejado. En el Antiguo Testamento, y Manuel habló sobre este punto un poco, pero en el Antiguo Testamento nos enseña que cuando Dios nos creó a la imagen de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, Dios creó al hombre a imagen, ¿qué? Suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero obviamente, debido al pecado, esta imagen ha sido destruida y no completamente destruida, obviamente, pero ya no somos como Él. Y pecamos, nos rebelamos contra a Dios en nuestras vidas. Pero una de las cosas que podemos ver claramente es que el propósito de la redención y salvación en Cristo es restaurar esta imagen a sus hijos e hijas que han sido redimidos por Cristo. En la redención y la salvación, Dios está tratando de restaurar esta imagen en nosotros. ¿Me explico? Y bueno, para ayudarnos a entender este proceso de cambio, que quiero explicar algunos versículos. Ahora lo que voy a hacer es leer 5 versículos que indican un tipo de cambio o transformación en el creyente. Y lo que quiero es que anoten estas dos cosas sobre los versículos que vamos a leer. Primero, es que la palabra que indica el tipo de cambio, vamos a ver diferentes tipos de palabras, y también, número 2, como el cambio es un cambio a la imagen de Cristo o Dios. ¿Okay? Son dos cosas. Entonces ahora vamos a leer algunos pasajes juntos. Primero, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y si tienen sus Biblias, sería bueno para abrirlas. Bueno, este versículo dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, esta primera palabra que vemos es la palabra transformación. Podemos ver cuando contemplamos la gloria del Señor, Dios está transformándonos ¿en qué? En la misma imagen de gloria en gloria. En otras palabras, en la imagen de Cristo. Esta palabra transformados es la palabra metamorfo. Y tiene la idiosincrasia de ser cambiado de naturaleza o esencia. Y bueno, otro versículo que pueden ver es Romanos capítulo 12, versículo 2, pero no vamos a leerlo ahora por el tiempo. Bueno, Efesios capítulo 4 también. Efesios 4, versículo 22, podemos ver un versículo parecido.
Efesios capítulo 4, versículo 22 a 24. Bueno, ¿qué dice? Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en ¿qué? En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué está pasando acá? Dios está cambiándonos. O vemos esta palabra nueva creación. Dios está haciéndonos en una nueva creación. Pero es interesante lo que dice acá en versículo 24. Y se vistan del nuevo hombre, ¿qué? El cual en la semejanza de Dios. Podemos ver los paralelos entre los versículos. Dios está cambiándonos ¿a qué? A la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. También podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Podemos ver otra palabra, y esta palabra es renovación. Entonces podemos ver transformación, podemos ver la palabra creación o nueva creación. También podemos ver la palabra ahora renovación. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, ¿qué dice? Y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, ¿qué? ¿Qué dice? Sí, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Otra vez, una y otra vez podemos ver este enfoque en la Biblia. Que Dios quiere santificarnos, Dios quiere cambiarnos en la imagen de Dios, en la imagen de Cristo. Bueno, esta palabra renovación tiene este sentido de reestablecerse de una manera como nueva y a menudo mejorada. Bueno, otra palabra que queremos que veamos es Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 a 30. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser, ¿qué? Hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta palabra, conformación, que vemos en Romanos capítulo 8, conlleva la idea de ser de la misma naturaleza que otra cosa, una forma similar. Obviamente en este pasaje es de la forma similar a ¿quién? Jesucristo, ¿sí? Bueno, un pasaje más que quiero que veamos
es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 a 14. Bueno, ¿qué dice acá? Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, es la palabra que estamos mirando ahora, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y versículo 14 dice, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que, y esta frase para que siempre o muchas veces indican un propósito. Entonces, para que alcancen, ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué significa este punto? Significa que Dios está santificándonos más y más en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿pueden ver lo que está pasando con estos versículos? Cada uno de estos versículos apuntan a un propósito singular y es la santidad del creyente a la imagen de Cristo. El cambio en nosotros. Dios está cambiándonos cada día para ser más como Él. Entonces es por eso cuando hablamos sobre consejería bíblica, cuando estamos hablando con alguien que necesita nuestra ayuda, nuestro propósito tiene que ser lo mismo que vemos acá, la santificación del creyente, el cambio bíblico. Bueno. En la consejería bíblica nosotros buscamos obviamente lo mismo, ¿sí? Esencialmente estamos trabajando con otras personas para que ellos sean más como Cristo. No nos limitamos a trabajar con otras personas e intentar cumplir, por ejemplo, cualquier deseo que tengan. Queremos principalmente la santificación, la santidad del creyente. Queremos la santidad en sus vidas. Por ejemplo, la persona que te acerca para buscar consejería y dice, quiero mejorar mi autoestima. ¿Puedes ayudarme con mi autoestima? Tengo problemas matrimoniales. Mi esposa es muy difícil. ¿Puedes ayudarme a saber cómo manejar a mi esposa o esposo? Tengo verdadero miedo a estar con un grupo de personas. Tengo ansiedad. ¿Puedes ayudarme a estar en grupos? Tengo problemas de comunicación con mi novio. ¿Puedes ayudarme a comunicarme mejor? Tengo mucha angustia y ansiedad. ¿Cómo puedo liberarme de ella? Bueno, entonces cada vez que alguien se nos acerca para tener consejería, nuestra primera respuesta no debería ser, bueno, ¿cómo puedo ayudarla con su novio? ¿Cómo puedo ayudarla con la comunicación? ¿Cómo puedo ayudarla para que no tenga ansiedad? No, la primera respuesta debería ser, ¿qué? ¿Cómo puedo ayudar en este momento a esta persona a ser más como Cristo, su santidad? Y a veces, obviamente, la vida va a mejorar. Obviamente, queremos cuidar a la persona que tiene angustia. Pero lo que estoy diciendo es algo más profundo que algo más superficial.
a veces la consejería secular alcanza un cambio muy superficial y está tratando de tal vez ayudar con la comunicación y nada más. Obviamente queremos ayudar en este sentido, pero sobre todo tenemos un meta más profundo, ¿sí? ¿Me explico? Este punto es muy importante, es la santidad. Bueno, ahora lo que quiero hacer es responder a pregunta 2. Pregunta 2 es ¿qué puedo hacer prácticamente en mi vida con un aconsejado, por ejemplo, para que ellos sean más como Cristo? ¿Qué cosas prácticas? Y tal vez si no estás aconsejando a alguien, bueno, estas cosas obviamente son cosas buenas para todos. Y la pregunta acá es si estoy sentado con una persona que necesita consejo, ¿qué herramientas tengo a mi disposición para ayudarla a ser más como Jesús? ¿Qué puedo hacer? Si es la meta, obviamente no voy a decir, bueno, anda y ser más como Jesús. No, tenemos herramientas, podemos hacer algo más, ¿sí? Con esa pregunta general en mente, tengo todo tipo de herramientas a mi disposición que puedo utilizar para ayudar al aconsejado a ser más santo. Entonces acá quiero dar algunas cosas prácticas y que yo personalmente hago en mi consejería. Obviamente son cosas personales, pero creo que las herramientas en general son muy útiles. Bueno, por ejemplo, si estamos tratando de ayudar a alguien con un problema, ¿qué podemos hacer? Primero, lo que podemos hacer es ayudar a la persona con las disciplinas espirituales. Bueno, ¿cuáles son las disciplinas espirituales? Donald Whitney dice, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, nosotros hemos recibido este libro de Sam Masters, ¿sí? Bueno, este libro va a hablar sobre, entre otras cosas, estas disciplinas espirituales. Sí, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta acá son como las disciplinas espirituales, es decir, la lectura de la Biblia personal, la oración, la memorización de la Biblia, etcétera, ¿sí? Con las personas a las que aconsejamos, una de las mayores cosas que podemos hacer por ellas a largo plazo es ayudarles a establecer hábitos diarios de orar, leer las Escrituras y tal vez llevar un diario o algo así. Entonces, una idea práctica, por ejemplo, es algo que yo hago en mi consejería. Después de un tiempo de consejería, puedes trabajar con la persona para que tenga un tiempo devocional durante la semana. Ayúdale en el momento. Si es una consejería muy formal o si estás tomando un café en un café con un amigo, lo que puedes hacer es decir, bueno, vamos a trabajar ahora para que tengas un tiempo durante la semana donde estás leyendo tu Biblia. Sí, es sencillo, pero es muy importante. ¿Sí? Entonces, en el momento hay que encontrar una hora, un lugar, un libro para leer de la Biblia
y una forma para resumir tal vez lo que está aprendiendo para mostrarte en una próxima sesión de consejería o algo así. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, otra cosa que podemos hacer es la organización del tiempo. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 15 a 16 dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una de las cosas más comunes es que aquellos que están luchando con algún tipo de pecado o tienen problemas matrimoniales, no están manejando bien su tiempo. Es algo que yo veo mucho. Tal vez ven la televisión mucho, no tienen tiempo para compartir con sus hijos o esposa, o entre otras cosas, o están trabajando demasiado y negando a su familia. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es ayudar en este proceso de cómo manejar bien su tiempo. Y tal vez ustedes están diciendo, pero yo no puedo manejar bien mi tiempo. Bueno, entonces puedes hacer estos ejercicios también. Bueno, la pregunta acá obviamente es ¿cómo puedo aprovechar al máximo mi tiempo en la tierra? ¿Sí? Por término medio, la gente vive hasta los 80 años más o menos. Esto supone unas 4,000 semanas de la vida. Y a mí no me gusta esta cosa porque ya cumplí como la mitad. Sí, es como, ¡ay, qué feo! Pero ahora tengo que pensar bien, ¿cómo estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Sí? Bueno, ideas prácticas. No sé si en el bosquejo hay un link. ¿Hay un link? Bueno, puedes ir a este link. Hay un video que es muy bueno y un amigo mío que vive en Ecuador, su nombre es Juan Moncayo. Él es un consejero bíblico también y él hizo como una sesión, un taller sobre cómo manejar bien el tiempo. Entonces, a veces lo que yo hago en mi consejería es dar una hoja de Excel de una semana de ejemplo. Y podés pedirles que intentan rellenarla lo mejor posible con la forma en que pasan su tiempo actualmente. Entonces, podés verlo en tu mente, ¿sí? Una hoja de Excel donde ellos tienen que rellenar lo que hacen durante la semana. Es útil para saber, bueno, cómo estás realmente pasando tu vida. ¿A qué hora se levantan? ¿Cuándo van a trabajar? ¿Qué hacen después del trabajo? Y después, cuando ellos lo hacen, lo que puedes hacer es hacer 3 preguntas con ellos. ¿Qué áreas, actividades de tu semana te hacen perder el tiempo? La segunda pregunta que hago es, ¿qué prioridades en tu vida estás descuidando? La tercera pregunta es, ¿cómo puedes cambiar tu semana para reflejar una vida que honre al Señor? Es algo que yo hago, pero el punto es, a veces es bueno ayudar cómo ellos pueden manejar su tiempo. Bueno, ¿está bien? Ok, tenemos 5 minutos. Bueno, y todos dicen amén. Bueno, también
también otra herramienta que nosotros tenemos es la integración en la iglesia local. Entonces, cuando yo estoy aconsejando a alguien, siempre estoy pensando cómo ellos pueden involucrarse en la iglesia local. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, consideramos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y siempre estoy tratando de ver cómo están involucrados en, por ejemplo, grupos pequeños, la predicación y las reuniones, porque muchas veces cuando estoy aconsejando a alguien, no sé si muchas veces, pero a veces por lo menos están dejando las reuniones y no van a la iglesia regularmente. Tal vez tienen excusas. Quiero estar con mi familia o es la única día que podemos relajar o algo así. Pero la Biblia es muy claro. Es como esencial. Es innegociable, ¿sí? Tenemos que estar en la iglesia si realmente nosotros queremos crecer en Cristo, si queremos ser más como Cristo. Otras cosas es obviamente rendir cuentas. Tiene que elegir a una persona que puede hacerles preguntas difíciles. A veces cuando estoy a punto de terminar o en la consejería en general, para mí, trato de ayudar a mis aconsejados a encontrar a alguien en la iglesia local a quien pueden rendir cuentas. John Piper tiene varias preguntas que son muy útiles. No sé si están si tienen. Bueno, son preguntas que son útiles. Entonces, el propósito es si ellos pueden encontrar a alguien en la iglesia que pueden preguntar a estas preguntas. Por ejemplo, hermano, esta semana hay algún tipo o hay algún pecado no confesado en tu vida. ¿Has leído la palabra de Dios con regularidad? ¿Has sido fiel en la oración? ¿Puedo orar por ti con respecto a algo en particular? ¿Qué estás aprendiendo actualmente de su lectura de la Biblia? ¿Cómo es la relación entre vos y su esposa si estás casada? ¿Qué desafíos personales enfrentas actualmente? Bueno, el punto es que hay varias preguntas y queremos encontrar a alguien que puede preguntarnos estas preguntas. Es difícil, ¿sí? No es fácil, porque no quiero confesar mi pecado, no quiero decir si tengo problemas con mi matrimonio, pero obviamente estas preguntas y rendir cuentas, la importancia de rendir cuentas, nos hace más como Cristo. Bueno, hay otra cosa, pero no tengo tiempo ahora para hablar sobre eso, pero es la amputación radical. Bueno, en términos sencillos, es como a veces cuando estamos aconsejando a alguien, necesitamos hacer algo muy como en el momento, que es urgente. Por ejemplo, si una persona está luchando con un pecado muy visible, trata de eliminar la fuente del pecado. Si alguien está luchando con la pornografía, por ejemplo, busca una forma de eliminar las fuentes de tentaciones, como acceso a la computadora, filtros en el celular, o entre otras cosas. Bueno, dos cosas más. El Evangelio. Siempre necesitamos llevar a nuestros aconsejados al Evangelio.
Uno de los temas consistentes que vemos en la Biblia es que el evangelio produce santidad en nuestras vidas. Por ejemplo, vemos en Colosenses, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de ¿qué? Presentarlos santos, sin mancha. Entonces, a veces lo que yo hago en mi consejería es después de cada sesión, si es una sesión muy formal o informal, lo que sea, a veces lo que quiero hacer es terminar leyendo un pasaje que tiene un enfoque en el Evangelio. Y para terminar todo y para animarlos a los aconsejados, es como quiero leer un pasaje para darte un poco de ánimo ahora, para recordarte que sos un hijo en Cristo y Dios ha cubierto tus pecados y esta es de gran ánimo en nuestras vidas. Entonces es algo que yo hago a veces. Bueno, la última cosa es identificar ídolos del corazón. Greg Traxel dice, el corazón es el centro rector de la persona y cuando se utiliza de forma sencilla refleja la unidad de nuestro ser interior y cuando se utiliza de forma exhaustiva describe la complejidad de nuestro ser interior compuesto por la mente, los deseos y la voluntad. Proverbios dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Como consejeros bíblicos estamos interesados en el cambio del corazón, siempre. Entonces, nuestra meta a veces o siempre es descubrir lo que está pasando en su corazón. ¿Qué ídolos tienen? ¿Qué tesoros tienen en su vida? Y lo que queremos hacer obviamente es descubrirla. Entonces, bueno, la idea práctica, a veces, tiene esta lista, hay varias preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, hay una lista, a veces lo que yo hago es dar esta lista como una tarea. Es como, hermano, sería bueno si esta semana puedes rellenar esta lista y responder a estas preguntas. Y lo que pasa muchas veces es cuando responden a estas preguntas, van a descubrir mejor lo que está pasando en su corazón, los ídolos en su corazón. Bueno, muy rápido, pero bueno. No hay nada más. Bueno, hay más, pero no hay más tiempo. Bueno, vamos a orar, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo que están acá. Gracias por el tiempo que nosotros tenemos. La verdad es una bendición. Y ayúdanos a ser consejeros, amigos, discipuladores en la iglesia. Ayúdanos a ayudar a otras personas en nuestras vidas a ser más como tu Hijo. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas después, estoy acá. Bueno, bendiciones.